Gloria a Dios. Discipulado número 53 del libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 9 al 14, y el tema de la fidelidad al Mesías Cristo. Fidelidad al Mesías Cristo. Me dice cuando tenga la cita lista para que la leamos juntos, amados hermanos. Deuteronomio 18, 9 al 14. Dice la palabra del Señor: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Oramos. Inclinemos el rostro y con toda reverencia pedimos al Señor la guía de su Espíritu Santo para este tiempo de meditación en su palabra. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor, Jesús el Cristo, por cuyos méritos únicos, preciosos, Señor, incomparables y eternos, ahora tenemos la bendición de tener comunión contigo, de ser tus hijos adoptados por medio de la fe en su nombre y de estar en el mismo lugar de tu presencia, Señor, para rendirte culto, para adorarte en espíritu y en verdad, y para recibir la instrucción de tu palabra. Bendito Espíritu Santo, por favor, ministranos de principio a fin. Abre nuestro entendimiento y danos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. Instrúyenos tú, háblanos al corazón, toma el control de palabras y pensamientos. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos. Amén. Y amén. Pueden permanecer en pie. Bueno, encontramos aquí, mis amados, una amonestación directa de parte del Señor para su pueblo. Amén. Y se destaca en esta amonestación, mis amados, un aspecto fundamental de la fe que nos ha sido revelada al pueblo de Dios. Amén. Del pacto. Amén. Recordemos que Dios, por medio de Moisés, determina un tiempo en el que va a salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, de esa condición de idolatría en la que ellos vivían y del dominio de Faraón sobre ellos. Amén. Eso ya hemos explicado que es una tipología de la condición espiritual de nosotros, ¿verdad? Y de todo aquel que no ha creído en el Evangelio, en cuanto a la sujeción al pecado, la sujeción al mundo, ¿verdad? Y a Satanás y a la muerte. Amén, hermano. Amén. Hemos explicado que Egipto representa al mundo. Amén, hermano. Faraón es una, digamos, una analogía de Satanás, el gobierno de Satanás, ¿verdad? Y precisamente la condición de idolatría y de prácticas contrarias a la voluntad de Dios es la condición de pecado en la que ellos vivían. Amén. Y estaban sujetos a la muerte, porque eran esclavos hasta morir. Amén, amados. Entonces, cuando el Señor los saca, recordemos que lo que anuncia por medio de Moisés es el recordatorio del pacto que él le reveló a Abraham, le confirmó a Isaac y le reconfirmó a Jacob. Amén. En ese pacto que era la fe en la promesa del Mesías Cristo que había de venir de la descendencia de Abraham, es que el Señor establece
confirma, perdón, su plan redentor a favor de su pueblo. Amén. Entonces, Moisés llega y lo que les recuerda es quién es Dios. Y por qué ellos, se apagó el sol, por qué ellos, hermanos, iban a ser liberados de esa condición. ¿Amén? Iban a ser sacados por el Señor. Pero la condición es la fe del pacto, la fe en la promesa del Mesías Cristo. Amén. Entonces, el Señor los saca de ahí, ¿verdad? Y esa es una analogía de cómo el Señor espiritualmente nos saca de una condición, de pecado, de predominio del mal sobre nosotros, del gobierno de Satanás, ¿eh? y del dominio de la muerte, y nos lleva, ¿sí?, al cumplimiento de su promesa en nosotros, en su pueblo. Porque Él sacó a Israel, y ¿a dónde? Él no lo iba a dejar en el desierto, ¿no? Él lo llevaba hacia la promesa de la tierra donde nacería el Cristo, el Mesías. Amén. Amén. Entonces, ese pacto está siendo recordado por Dios a cada momento. Primero, a través de Moisés le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres. Y se identifica: mi nombre es Yo Soy. Amén. Y entonces aquí este pacto, le dice el Señor, ustedes tienen que creerlo como lo creyeron sus padres. Por eso les dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que está diciendo es: mi palabra y mi pacto es fiel y es eterno. Amén. Y a ellos yo les dije que este pacto era para ellos y su descendencia después de ellos. Entonces el pacto es para ustedes. Amén. Y antes de darles por escrito la promesa del pacto del Mesías Cristo, que es la ley, porque ahí está todo el anuncio del Mesías Cristo, de manera simbolizada, les dice el Señor, dice Éxodo 19, 5 y 6: si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto y creyereis en mi palabra. Oír, pero creer. Porque se puede oír sin creer, hermanos. Y sobre eso el Señor nos ha estado insistiendo bastante. Personas que oyen y oyen la palabra, pero no la creen. Si diereis oído y guardareis. Si diereis oído, si oyes y crees. ¿Por qué? Porque la fe produce la obediencia de Dios en nosotros. Amén. Si ellos hubieran creído, cosa que el Espíritu Santo lo confirma, que no creyeron al pacto que es la promesa del Mesías Cristo, que es el Evangelio. Hebreos 4:2 dice que a nosotros nos ha sido anunciado el Evangelio como les fue anunciado a ellos allá en el desierto. Amén. Amén. El Evangelio, Dios les anunció el Evangelio a los israelitas. Sí. En el desierto. Sí, es que es el Evangelio, ¿no? El Evangelio es la promesa del Mesías Cristo. Para nosotros ya es el cumplimiento del Mesías Cristo. El Evangelio entonces para nosotros es nuestro Señor Jesús como el Cristo. Esa es la buena noticia de Dios. Amén. Pero ¿qué dice Hebreos 4:2? Si quiere lo leemos de nuevo para recordar. Dice: pero a nosotros, como a ellos, se nos ha anunciado el Evangelio. Dice: pero a ellos, ahí está el detalle. Hebreos 4:2. ¿Qué dice ahí? Leemos de nuevo todo. Porque también a nosotros, ¿está conmigo? ¿Lo tiene ahí? Porque también a nosotros, usted y a mí, se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos. ¿Amén? Es el mismo anuncio, hermano, es el mismo mensaje, la fe en el pacto. El apóstol Pablo dice: esta es la palabra de fe que predicamos. El Evangelio es una palabra de fe, hermano. El Evangelio no es denominación, el Evangelio no es una religión, no es una doctrina humana, no es un credo. El Evangelio es la persona de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Él es el cumplimiento perfecto del pacto de Dios prometido desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice: pero, a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como les fue anunciado a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué?
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amado hermano, si usted y yo venimos, oímos y nos deleitamos en la palabra, pero no creemos, estaríamos en la misma condición que el pueblo de Israel. No nos va a aprovechar, hermano. ¿Se entiende esto? Entonces, cada vez que vengamos y nos enfocamos a la palabra, entendamos que la necesitamos creer. Amén. Porque si nosotros creemos que ya lo sabemos todo, que no necesitamos, hermano, estamos en peligro de ser extraviados de la fe. Amén. Y si este es el mayor tesoro, la mayor bendición de parte de Dios, creo que vale la pena cuidarlo, hermanos. Amén. Sí. Val dice, para que puesta fe a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual se prueba con fuego, ¿verdad? Dice, sea hallada, ¿en qué? Sea hallada en alabanza, sea hallada en honra delante de Dios. Amén. Para que nuestra fe permanezca, y esa fe en la persona y obra del Cristo, hermanos, es la que garantiza nuestra comunión con Dios. Amén. El día que lleguemos a considerar que aparte del Cristo hay algo más, aparte de la fe en el Cristo tenemos que hacer algo más, o hay otra cosa más que saber, o que hablar, o que conocer, hermano, ya perdimos el pacto. Amén. Aparte de nuestro Señor Jesús, de su revelación y del conocimiento de Él, el cual debemos anhelar todos los días, hermano. Amén. ¿Sí? Es que al Señor lo vamos a seguir conociendo por la eternidad. Entonces debemos anhelar esto, porque eso, hermanos, es nuestra garantía de permanencia en la comunión con Dios. Amén. Entonces, debe ser algo fundamental en nosotros. Y por eso es que el Señor les insistió y les dice, si diereis, le estaba refiriendo a eso 19, 5 y 6, si diereis oído a mi voz y guardareis mi palabra, dice, vosotros me seréis especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Oigan, qué bendición, ¿verdad? Ser especial tesoro para Dios. No es cualquier cosa. Y dice en el versículo 6, y me seréis vosotros para mí. O sea, de parte de Él, pues, vosotros seréis para mí, no que lo seáis, seréis para mí. Porque yo os voy a convertir en eso, un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora vamos a esta palabra de santa, ¿no? O santo. Y lo que el Señor está diciendo es que es un pueblo, un reino que Él ha separado, ha apartado para Él. Por eso es que la figura de sacarlos de Egipto, que para nosotros representa sacarnos de la corriente del mundo, hermano. Amén. Por eso es que usted y yo tenemos que diferenciarnos del mundo. Amén. El verdadero Hijo de Dios, el que ha sido redimido por la fe del Evangelio, por la fe en la persona y obra de Cristo, tiene que ser diferente. Tenemos que ser diferentes. Si no se nos nota esa diferencia, es que no hemos creído. Amén. Amén, amado. Porque, óigame, la revelación de la fe del pacto, la revelación del Cristo nos vuelve delante de Dios por la obra del Cristo sacerdotes de Dios, ministros. Nos estaba hablando de los ministros, ¿verdad? El Señor habló de los levitas. Él nos estaba hablando de nosotros. Somos ministros del nuevo pacto. Es decir, la revelación del Cristo, hermano, no es para que nosotros solo nos deleitemos en saber y seguir conociendo qué bonito, ¿verdad? Y qué bonito, y hasta ahí llegamos. No, es que es una responsabilidad para usted y para mí compartir el testimonio de esta fe que nos ha sido revelada. Amén. Entonces, por eso es que somos ministros suyos, ministros de ese nuevo pacto. Y dice el Señor, ustedes son santos para mí.
Y seréis santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Es decir, si yo los estoy apartando para mí, es porque tienen que estar en una condición en la que sean compatibles conmigo. Y no estamos hablando, hermanos, del concepto humano de santidad, sino del concepto divino. Y el concepto divino es una separación espiritual, una diferenciación espiritual. El Señor Jesús dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Amén. Amén. No es que estemos pensando en que, ay, yo no le voy a hablar a nadie, ¿verdad? Yo soy santo. Ay, yo no voy a voltear a ver a la gente pecadora. No, hermano. ¿Sí? Nuestra distinción, óigame, nuestra distinción está en la condición en la que el Señor nos ha colocado. Amén. Para con Él. Amén. Y en desempeñar precisamente esa función. Entonces, en el desempeño de esa función es que nosotros debemos entender lo que Dios espera de nosotros para poder ser compatibles en esa condición en la que Él nos ha puesto. Y entonces, por eso es que dice, ustedes, dice, y encontramos esta aclaración aquí en los versículos 9 al 14 del capítulo 18, dice, sepan esto, dice el Señor, ustedes no tienen que imitar las cosas del mundo. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Versículo 9, miren. Regresamos a Deuteronomio 18. Miren, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Entonces, si el Señor nos sacó, ¿para qué nos sacó? Nos sacó para tener comunión con nosotros, para estar separados del mundo y para diferenciarnos de las costumbres y de la práctica del mundo. Amén, hermano. Por eso es que los hijos de Dios debemos entender que hemos sido llamados a ser santos. Eso dice el apóstol Pablo. Amén. ¿Está conmigo? Llamados a ser santos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quiere que leamos algo de eso que dice en las cartas? Creo que vamos a ver, en Corintios es la primera carta donde habla de eso. Vamos a ver. Sí. 1 Corintios capítulo 1. Mire esto, hermano. Lo primero en el versículo 1 es la confirmación de que usted y yo hemos sido llamados al ministerio, todos. ¿Sí? En este caso, Pablo al apostolado. Y nosotros también hemos sido llamados al apostolado. ¿Por qué? Porque el apostolado significa ser enviado. ¿Y quién nos apostoló a nosotros? El Señor mismo. Vayan. Eso es ser enviado. Ahí nos apostoló el Señor a todos. ¿Sí? Dice, y me seréis testigos. ¿Verdad? Vayan y sean mis testigos. Amén. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo. Pablo dice, llamado a ser apóstol. Hay un llamado de Dios, ¿verdad? Apóstol de Jesús el Cristo por la voluntad de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Él está dirigiéndose, se identifica y dice que se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Quiénes somos usted y yo? La iglesia del Cristo, la iglesia de Dios. Amén. Mire esto. A los santificados en Cristo Jesús. Mire el orden. Somos la iglesia. Amén. Santificados en Cristo Jesús. Es decir, hemos sido apartados para Dios en el Cristo. En la fe de Él. Ahí en esa fe es que somos santos. Gloria a Dios. Amén, hermano. O sea, no es que aquí nos queramos la mamá de Tarzán, ¿verdad? En calzoneta. O sea, no es nuestra capacidad, no es nuestra
digamos, nuestro logro es que hemos sido santificados en el Cristo. Gloria a Dios, amén. Y que ya he explicado que estar en el Cristo es estar dentro de Él. Amén. ¿Sí? Estar con Él. Amén. Ahora dice, miren, a los santificados en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos santificados en Cristo Jesús vemos aquí? Amén. Pero mire, aquí está el detallito que le quería hacer notar. Que dice lo siguiente. Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Y esto es lo que la gente religiosa y la gente ignorante de la palabra confunde. Santifiquemos. Y entonces santificar es no pecar. Miren, o sea, digamos que la intención en principio, en teoría, podría estar buena. Pero es que no se trata, hermanos, de pensar que no vamos a pecar. ¿Sí? O sea, que el santo es el que no peca. No, hermano. Es decir, que lo que está diciendo el Señor es que somos llamados a ser apartados para el Señor. ¿Sí? A santificarnos, pero en el propósito de diferenciarnos y distinguirnos del mundo. Estamos en el mundo. De repente, como decía la hermana, una hermana que predicó un día de esto por aquí, nos pegan las cositas del mundo, ¿verdad? Y venimos en un microbús, terminamos hasta moviendo la pata ahí, ¿verdad? Porque el mundo contamina. Y nuestra carne, como dicen, el bicho que es chillón y la nana que lo pellizca, ¿cómo que no? ¿Cómo que no va a llorar? Nuestra carne estimulada, claro que sí, hermanas o hermanos, ¿de dónde venimos, pues? ¿Verdad? Venimos de mover el bote, ¿verdad? El cumbo y todo lo demás. Entonces, o de sangolotear, ¿verdad? El cumbo. Entonces, ¿y de cuántas cosas? ¿Se entiende eso? Entonces, decir que nosotros en el mundo y rodeados de un ambiente pecaminoso, hermano, no, enteramente no vamos a pecar, eso es engañarse. ¿Ven? La santificación está precisamente en lo que el Señor nos está amonestando y está amonestando a su pueblo en esos versículos que estamos viendo. Por eso, pero vamos a terminar de leer aquí lo que dice. Llamados a ser santos con todos. Miren, con todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todo el que invoca el nombre del Señor Jesús como el Cristo, el que cree en Él, está llamado a ser santo. Y es llamado a ser. O sea, y ese llamado, hermano, es un llamado permanente. No es como la gente piensa, ahorita me estoy santificando y en esta semana no voy a tocar mujer, va a tocar niño. Por decirle algo, o va a tocar hombre. No, hermano, o en esta semana no voy a comer, no voy a ayunar, voy a pasar solo orando. No, eso no es santificación, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la santificación en el Cristo es que entendamos nuestra condición de ministros suyos, amén, de santificados por Él, y que nos dispongamos a hacer su voluntad. Disposición. En esa disposición, entonces, ¿qué? Los compromisos con el mundo se van haciendo a un lado. La prioridad ya no es el mundo, ya no son las cosas que me interesan a mí, sino que yo voy a estar más inclinado y voy a disponer mi corazón y mi tiempo y mis recursos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Así es. Amén, hermano. Entonces, en la medida en que usted y yo entendamos ese llamado y esa acción que necesitamos hacer, ¿verdad? Que como dije, no es que nos vamos a salir del mundo, pero en nuestra mente, hermano, en nuestro espíritu, debemos andar en la conexión de la voluntad de Dios. Amén, así es. ¿Verdad? O sea, yo en vez de estar baboseando aquí en Metrocentro o en Metrosur o en Metrosuelo, ¿verdad? Solo viendo vitrinas, haciendo nada, podría estar compartiendo
Amén. El evangelio, sí, ando en metro, ¿verdad? Pero en metro, hermano, usted encuentra de todo. Desde delincuentes hasta personas decentes. Pero y personas necesitadas también. Entonces, vas a encontrar a alguien, vamos a encontrar a alguien, si tenemos tiempo, pues estamos hablando de eso, ¿verdad? De no tener que hacer e irse a babosear. Entonces, vamos a encontrar y Dios nos va a guiar a hacer su voluntad. ¿Qué voy a estar haciendo yo en ese momento? Santificándome para mí. Sí, porque en vez de ocuparme en cualquier otra cosa, es hacer la voluntad de Dios, entender y ejercer mi ministerio. Amén. ¿Cuál es el ministerio que nos ha sido dado a usted y a mí? El ministerio de la reconciliación. Tenemos de parte de Dios la asignación de ser ministros del nuevo pacto que predicado, que compartido produce la fe en la otra persona, en el que no ha creído, para creer y ser sacado por Dios de esa condición, ser salvo, ser reconciliado con Dios. En ese sentido somos ministros del nuevo pacto y ejercemos el ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces, regresemos allá a Deuteronomio 18. Por eso dice el Señor, mire, no, cuando entres ahí, sí, okay, vas a estar en medio. Mire, está conmigo, ¿verdad? ¿Por qué le dice el Señor cuando entres a la tierra? Porque la tierra no estaba en una isla, hermano. La tierra estaba en medio de un montón de países paganos. Entonces les dice, cuando entren allí, miren, no vayan a hacer lo que hacen sus vecinos, como ellos y como los pueblos que ustedes van a conquistar, así. ¿Está conmigo? Ahora dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Cuál es el sentido y el mensaje de esta amonestación? Dice el Señor, no se dejen arrastrar por las costumbres del mundo, por las corrientes del mundo y por lo que el mundo que está separado de Dios hace. Los valores del mundo. Mire, y ahí entra todo lo que usted y yo sabemos, ¿verdad? Cultura, costumbres, ¿sí? Expresiones, vestimenta, ¿sí? No es que vamos a ser puritanos, hermano, pero mire, si usted y yo nos ponemos a seguir la corriente del mundo, vamos a terminar en bikini, hermano. Sí, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿por qué? Porque el mundo está siendo gobernado por el mal y guiado por Satanás. Entonces, de repente usted ve, imagínese, pues vamos a aparecer con vestidos nosotros aquí, de acuerdo a esa corriente, pues, porque hoy los hombres no quieren vestir con vestido y a las niñas con pantalón. ¿Se entiende esto, pues? Pero ya en un propósito de desviación, de sinsentido, pues. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. No aprendan a hacer lo que el mundo hace. No lo imiten. Dice, no aprenderás. ¿Qué es lo que se aprende? ¿Cómo se aprende, no? Imitando, ¿verdad? Si usted y yo, en vez de oír una música que nos edifique, oímos lo que el mundo oye, vamos a ser arrastrados a la fe del mundo, ¿verdad? Y ahí tenemos, yo no le puedo poner ejemplo porque casi no oigo esa música, pero usted me imagino que ha oído bastante, ¿verdad? Y sabe todo lo que esa música desviada canta, pues, ¿verdad? Ahora, dice el Señor, mire, no hagan según las abominaciones de aquellas naciones. Amén. No sigamos la corriente del mundo, hermano. Aunque pasemos por raros, fíjense. No tengamos miedo a que la gente nos vea diferentes.
Pero no estamos llamados a mezclarnos con el mundo, sino a separarnos. Ese proceso de separación es la santificación. Amén. Entonces, en principio, eso. ¿Qué dice? ¿Qué nos amonesta el Espíritu Santo mediante los apóstoles? Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15. Entonces dice el Señor, no imiten al mundo ni hagan lo que el mundo hace. No debemos, hermano. No, pues sí que esta es la moda, y esto es lo normal, y esta es la música que se oye. Pues sí, pero lo oyen ellos, no nosotros. Amén. En ese sentido debemos entender nuestra condición de santificados. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tienen? Hola. Yo no. Esperen. Amén. Dice la Escritura. Miren, por favor. Y esto es el Espíritu Santo hablándonos, enseñándonos, amonestándonos. Dice: no améis al mundo. ¿Qué es amar al mundo, hermano? Amar al mundo es estar de acuerdo con lo que el mundo hace. Es anhelar lo que el mundo anhela. ¿Verdad? Y dice: no améis al mundo, costumbres, prácticas, ¿verdad? Criterios, conceptos, y dice además, ni las cosas. Hola, ¿cómo dice? Ni las cosas que están en el mundo. Preguntemos. Eso significa santificarnos. Dejar de amar las cosas que están en el mundo. Porque nuestro corazón se apega, ¿sí?, a esas cosas del mundo, y entonces perdemos la perspectiva de lo eterno. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, nosotros, hermanos, si nos ponemos a amar el mundo, ¿en qué terminamos? No locos, sino terminamos, hermanos, idolatrando o aferrados a cosas materiales. Mi carro, ¿verdad? Mi casa. ¿Está conmigo, hermano? Mi negocio. ¿Sí? ¿Está conmigo, hermano? Entonces, ¿qué? Mi terreno. ¿Está conmigo? Mi dinero. Entonces, ¿en qué se convierten todas esas cosas del mundo? A ver. Idolatría. Porque llegan a ocupar en nuestro corazón un lugar más importante que el de Dios. Amamos más nuestra casa. Es que no puedo dejar la casa sola, si no se la van a llevar. Es que no puedo dejar los chuchos solos. Ay, Dios. No. Por ejemplo, aquí yo estoy nada más tirando palabras al aire, ¿verdad? Ay, es que los niños, es que mi hijo va a llegar, aquí llegue. Y no ha comido, que coma. Es que yo le hago la comida, que come. Déjese la lista y que la caliente, por ejemplo. ¿Me explico? Bueno, pero el asunto es el hecho de que esas cosas tengan para nosotros más importancia que la obra de Dios y que el llamado de Dios en nosotros. Amén. Entonces dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no tiene. Es decir, que realmente aquellos que aman al mundo y las cosas que están en el mundo no han conocido al Padre, porque el amor del Padre no se. Y si no han conocido al Padre, mucho menos al Hijo. Es decir, significa que no conocen al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo no llevó al Padre. Amén. ¿Amén o no amén, hermano? Amén. Es verdad. Ahora dice, mire, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ahí nos dice qué es lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne. ¿Qué es el deseo de la carne? El deseo de la carne no está hablando de sexualidad. Está hablando de deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Ir a vacilar como decimos nosotros, ¿verdad? Andar sin oficio de hacer nada, ¿verdad? Y ir a fiestas, ir a paseos aquí, paseos por allá, ¿sí? Entonces, es lo que pide, como dice la profeta que tenemos por aquí, ¿verdad?
lo que pide nuestra carne, ¿verdad? Yo quiero comer, ¿verdad? Quiero comerme un tunco, y entero lo quiero pedir, ¿verdad? O quiero comerme una vaca, o no sé, ¿verdad? Quiero comerme una buena maricada, ¿verdad? Y le ponen un balde lleno de animales muertos ahí. Entonces, pero, o sea, dice el Señor, deseo de la carne, todo lo que tiene que ver con la satisfacción de nuestra carne, ¿verdad? Quiero la pantalla más ultramoderna que existe ahorita, ¿verdad? No me importa cuánto vale. Invertimos todo nuestro dinero en la cochina pantalla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero deleitar mi carne. ¿Sí? Y así podemos mencionar. Ahora dice, los deseos de los ojos, ahí está relacionado. Deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Aquello de que como decía una señora por ahí que anda más disparada que un cohete. Ay, yo todas las mañanas que me levanto, cuando me encuentro una arruguita, le digo al Señor, ay Señor, quítame esta arruguita. Señor, bendito. Cuando vengas en tiro a un peine, van a necesitar para peinar tanta arruga. Porque el Señor no está para quitarle las arrugas a nadie, ¿no? Dice, la vanagloria de la vida, ¿no? Esa vanidad que tenemos encima, que no queremos envejecer, hermano. No, hermano, es que ya no se puede. Eso es imposible. Si usted no ha dado cuenta de los años que tiene y no piensa que en vez de retroceder, ir avanzando a más edad, es porque todavía despierte, mi hermano, despierte. Yo por eso anticipadamente me declaro anciano y con eso ya estoy tranquilo. Yo no estoy diciendo, yo estoy joven todavía. ¿Joven de qué usted? Joven son los que tienen de 40 para abajo todavía. Ya de 40 para arriba, hermano, ya no entramos en la como dice la profeta aquí, en la maicitud. Entramos ya en la edad mayor, hermano. Amén, hermano. Que hay algunos que llegan a 40 y parece que no tuvieran, o se comportan como que tuvieran 15. Amén. Mire, la vanagloria de la vida, hermano. El querer andarnos jactando, ¿verdad? De nuestro físico, ¿verdad? Somos pocos. Dice, no proviene del Padre todo eso, sino del mundo. ¿Y qué pasa? El mundo pasa. Y sus deseos. Todo eso pasa. Miren, dese nada más para un punto que cito en realidad. Vean los actores de hace 20 años. Ahí salen en la fotito, ¿verdad? ¿No? Eso. Bien bonita la mujer. ¡Ay, qué chula! Yo ya paré el póster del año. No paré el tecolote con hambre. Pero ya no. Estoy hablando de la señora Manuel. Porque nos deterioramos, hermano. ¿Sí? Hace 20 años todavía teníamos los dientes cabales, hoy ya nos faltan varios. Amén. Y así, hace 20 años yo tenía pelo, hoy ya pregúntenme, no sé dónde quedó. ¿Estamos, hermano? El mundo pasa y sus deseos. Amén. Pero el que hace, ahí está, hacer la voluntad de Dios, hermanos, es la santificación. Que yo me disponga precisamente a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en el Hijo. Y que la gente que no cree, crea. Entonces, cuando nos ocupamos en hacer la voluntad de Dios, nos estamos santificando y estamos atendiendo el llamado a ser santos. Estamos siendo santos en ese propósito. Amén. Entonces, santo no es sinónimo de perfecto, porque perfecto y bueno solo es el Señor. Si ustedes que son malos, digo, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, hacer lo bueno en el contexto de la voluntad de Dios, hermano, es que a pesar de nuestra condición pecaminosa, podemos hacer la voluntad por la obra del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Porque, hermano, mire, sin el Espíritu Santo seríamos igual que el montón de
de gente desbocada haciendo cualquier cosa Así es. y viviendo como quieren. Amén, amados. Así es. Entonces, veamos los versículos 10 y 11. ¿De qué hablan? Vámonos para allá. Hay otras dos citas que hablan de no imitar al mundo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, no os hagáis a la forma de este mundo. Eso quiere decir. Amén, pero creo que ya está claro con lo que vimos, ¿verdad? Y luego dice el versículo, esto es para que no alcance el tiempo, dice los versículos 10 y 11: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los moridos, a los muertos, ¿verdad? Versículos 10 y 11. ¿Y de qué nos está hablando aquí, mis amados? Son dos situaciones muy separadas, ¿verdad? El hecho de no imitar al mundo, no hagáis como hacen ellos, pero tampoco, dice el Señor, no caigan en este tipo de prácticas que en apariencia, porque esto ahí lo vamos a notar, en apariencia pueden ser prácticas normales o aceptadas por la gente. Y óigame, ahí vamos a encontrar un montón de cosas que ya por el Espíritu ahora nosotros sabemos que no son de Dios, que ya son más prácticas de hechicería que otra cosa, dentro de las congregaciones, que no son la iglesia, porque la verdadera iglesia no hace eso. Así es. Pero dentro de aquellas congregaciones que se dicen cristianas y que tienen la escritura y que día a día están, o cada vez que se reúnen se supone que están ministrando de la palabra, encontramos prácticas de lo más sórdidas y de lo más separadas y alejadas de lo que la escritura enseña. ¿A dónde encuentra usted aquí que alguien le dio espíritu de risa a usted? ¿A dónde encontró el espíritu de risa usted? ¿A dónde encuentra usted gente que empieza a ladrar? Imagínese, supuestamente. O que hasta poner huevos. Ya que están poniendo huevos, imagínense, hermano. Eso es un relajo, medio relajo ya. En la congregación. ¿Por qué? Porque no tuvieron cuidado de esto, de esta advertencia, de esta amonestación que está diciendo el Señor aquí. Primero, un detalle importante. Un detalle primario en esto, nuestros hijos. Miren lo primero que dice el Señor: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y esta práctica, hermanos, era una práctica terrible de esa zona de Canaán, ¿verdad? Y había un ídolo abominable, dice la escritura, Moloch, que tenía sus manos extendidas así, ¿verdad? Y debajo había fuego, ¿verdad? Encendían fuego y le ponían los niños encima de las manos de ese ídolo, y ahí se quemaban los niños, pero tocaban tambor ahí para que los gritos de los bichitos se oyeran menos, y allí morían. Y esa era la manera en que honraban al Dios, al ídolo ese. Y los israelitas, ¿sabía usted que caían en eso? En esas prácticas horribles. Y esa situación se dio en un lugar específico en Israel, que es el Valle de Megiddo, ¿verdad? Entonces, y ahí está separado como un basurero hasta este tiempo. Ya ese lugar ahí nadie lo habita. Entonces, ¿por qué? Porque lo que dice el Señor es: cuida a sus hijos. Esto es una amonestación implícita del Señor diciéndonos: no los entreguen al mundo. Nuestros hijos, hermano, son una bendición de Dios, son herencia del Señor. Los que tienen hijos pequeños tienen que cuidar de que el mundo no se los robe, no se los absorba. ¿Sí? Pero esto, hermanos, porque tenemos el mandato de parte del Señor de no entregarlos al mundo. Porque el mundo, ya vimos que nos contamina, ¿verdad?
Pero si nosotros no tenemos cuidado de lo que oyen nuestros hijos, de lo que ven nuestros hijos, de lo que hablan, de las amistades que tienen, van a terminar siendo arrastrados por el diablo. Por eso simbólicamente esto lo entregaban físicamente, pero para nosotros es el hecho de cuidarlos de la influencia del mundo, de no entregarlos fácilmente. No, esa música no se oye aquí. Eso no lo tienes que estar viendo, ¿verdad? Esas amistades no debes tenerlas, ¿verdad? Esas palabras no debes decirlas. Esos bailes no debes hacerlos. ¿Se entiende esto, hermano? Imponer la autoridad como padres para proteger a nuestros hijos de que el mundo no los arrastre. No. Si nosotros no tenemos cuidado de todo eso, entonces es como que se los estemos dando al diablo. ¿Se entiende esto? Como que se los estemos entregando en las manos al diablo. Pues vaya, ahí coméntenos, qué malo, ¿verdad? Son para ti. Y no es así, hermano. Nuestros hijos, en principio, son del Señor. Amén. Por eso se dedican, y la práctica judía consistía en eso, en dedicar al hijo al Señor. Porque la dedicación del hijo no es, Señor, yo te dedico a este hijo. No, es que hay un compromiso, hermanos, del que presenta a su niño delante del Señor, de cuidarlo y de guiarlo. ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? ¿Verdad que por ahí hay un proverbio que habla de eso? Proverbio 22:6, miren veamos lo que dice. Sí, ya sé qué dice. Ok. Ya sabemos lo que dice, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Habla de instruir. Mire esto, por favor. Instruye. ¿Verdad que hay que instruir? Hay que indicar. Eso habla de indicar. De enseñar. Enseñar el camino. Y aquí la gente piensa que el camino es hacer las cosas buenas. No, el camino es el Cristo. Nosotros debemos instruir a nuestros hijos en la fe del Evangelio. Y dice, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él, no se va a apartar de la fe del Cristo. Amén. Ahora, hay momentos, hermanos, en que los hijos ya grandes piensan que saben más que Dios, ¿verdad? Y más que sus padres. ¿No? Y se rebelan, ¿verdad? Pero, si usted y yo hicimos la labor de sembrar el Evangelio en ellos, no sé. Ya les mostramos el camino. El Señor va a permitir que se vayan a dar su asomadita, pero los va a traer todos arrastrados, se lo garantizo. ¿Verdad? ¿Amén? Entonces dice, fíjese que una de las versiones de este versículo de Proverbios dice, enseña al muchacho. Enseña, es de enseñar, ¿verdad? Instrucción es enseñanza. Enseña al muchacho el comienzo de su camino. O sea, es la fe del Evangelio. Porque el comienzo es la fe. El camino sigue. ¿Sí? No es que vos sos hijo de Dios porque yo soy cristiano. No es así. Cada uno debe aprender a seguir el camino. Y es responsabilidad de cada hijo, ¿verdad?, en ser obedientes a la fe que le fue enseñada. Amén. Ahora, mire, y esto implica además, ¿cómo enseñamos entonces? ¿Qué es lo que debemos enseñar? Debemos enseñar con base en la palabra. Vamos a Deuteronomio 6:6, por favor. Ahí mismo donde estábamos, en Deuteronomio, pero regresemos un poquito, el capítulo 6, versículo 6. Mira, 6 y 7. ¿Lo tienen? Los mandamientos, el pacto, la fe del Evangelio, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, en principio, hermano, en principio debemos creerlas nosotros. Porque si usted y yo no creemos al Evangelio, ¿y cómo le vamos a enseñar a los hijos?
Hijo, tenés que creer. ¿Y qué es lo que voy a creer? ¿Qué es lo que crees vos? Tu papá, ¿verdad? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón en principio. De cada uno, ¿verdad? Y dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo, ¿se da cuenta, hermano? Que nuestros hijos en nuestra casa deberían tener evangelio mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Pero hoy a los niños de 2 años ya les dan celulares, hermano. Y hay una corrupción terrible. Y el enemigo utiliza esos aparatos de una manera tremenda. Está entorpeciendo a la nueva generación como no tiene idea. Pero usted y yo no debemos ser parte de esa corriente. Un niño no debería tener acceso a un teléfono por lo menos hasta los 6 años. Acceso, pero controlado, ¿verdad? Un ratito. Y de ahí, un teléfono propiamente, hasta que cumple por lo menos unos 15 años. Pero miren, bebichitos de 5 años ya con celulares. Mire, y es un atontamiento increíble. Y hay tantas que creen que por regalarle el mejor teléfono al hijo, ¿verdad? Le están ayudando y los bichos más mensos se vuelven, más brutos. Una clavazón, pueden pasar jugando todo el bendito día. Necesitan correr, necesitan recibir sol, necesitan aprender a escuchar, a recibir instrucciones, necesitan ayudar en la casa. ¿Ah? Pero le dan el telefonito y no se lo quitan todo el día y ahí está el bichito o la bichita bien clavada en los teléfonos y la mamá haciendo oficio y el papá trabajando de burro, ¿verdad? ¿Están conmigo, hermano? Es que mire, la palabra del Señor es sabia. Lo que pasa es que los mensos somos nosotros porque no atendemos. Dice versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Es decir, debemos tenerlas presentes siempre. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué bonito. ¿Qué tenemos escrito en las paredes nosotros? A saber, solo Dios sabe. Ahora, seguimos con Deuteronomio 18. Por eso es que aquí, hermanos, dice el Señor, eviten ustedes entregar a sus hijos al mundo. Y otra cosa, dejen de andar cayendo en tonteras de adivinaciones, ni andar pensando de que Dios les va a hablar o que va a poder tener contacto con un familiar que se murió. El puro diablo les está hablando a toda esa pobre gente, engañando. Y a los que andan queriendo oír profetas, hermanos, Satanás está usando esos espíritus de adivinación de una manera tan hábil que aún los creyentes son arrastrados a eso. Cualquier hijo de vecina dice el Señor. ¿Cuál Señor usted? Si el Señor no anda haciendo, dando palabras así particulares a nadie, la palabra que está bien. Los discípulos del Cristo tienen la palabra profética más segura, que es esta, a la cual dice, bien haremos en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque esto es lo que nos ilumina, hermano. Que a mí me diga, dice el Señor que haga tal cosa. No, si aquí está ya, yo no necesito que me diga. Gracias, ahora es la palabra, señora. Y dejen de estar mintiendo porque Dios no está diciendo eso. Yo no le recibo la palabra, la rechazo. Pero no, hasta nos dejamos que nos ponga la mano, dejan a la gente que le ponga la mano encima. Él no sabe qué le están ministrando ahí. O en el hombro. Tengo una palabra para usted. No quiero palabra, Cristo, por decirle algo. Dinero no le dan, palabra le dan. ¿Para qué? Para sacarle el pisto después. Y mira, hay un montón de pobre gente ignorante que está siguiendo ese montón de mentirosos, de profetas falsos y mentirosos. Es que ahí en esa iglesia donde yo voy hay profecía. Hay un gran vaso y una gran casa y un gran pailón ahí. Esa mujer, viera cómo le revela el Señor. Que le va a estar revelando nada, el puro diablo tiene dentro la vieja loca.
Y esos profetas mentirosos, sí, hermano. ¿Y para qué? Y póngale atención a esas palabras que dan. No tienen nada que ver con la obra de Dios. Todo es, te viene una bendición. Veo unas llaves, veo un terreno, veo una casa. Si yo veo un montón de esas cosas también. Pero la gente por el deseo del mundo, ahí van, miren, como que fueran borregos. Y ahí sí no les duele dar 100, 200, 300, 400, 500 dólares. Pero pregúntele si fuera la obra de Dios, si están dispuestos a dar. No le voy a preguntar a ustedes. Estoy hablando de esa gente. Ustedes dan abundantemente y sin reproche al Señor. Amén, hermano. Amén. Sí, no oigo mucho amén, pero bien. Ahora, entonces dice el Señor, dejen de andar practicando adivinación. Practicando en este caso es que andemos consultando. Esos son adivinos, hijos del diablo, hermano. Mire, la gente que sigue confiando en eso, hermano, no ha conocido al Señor. Y si usted tiene familiares o personas conocidas que están en esas prácticas, ore por ellos. Y también no contribuya, pues. Amonístelos con la palabra. Mira, eso no está en la palabra, eso no es de Dios. ¿Verdad? Entonces, aquí vos te estás dejando arrastrar por el diablo. Y no te va a llevar a ningún lado. A la voluntad de Dios, no, los adivinos no arrastran a la voluntad de Dios, hermano. Porque mire, un montón de prácticas. Imagínese usted si no son hechiceros hijos del diablo, ahí andan echando sal por todos lados, untando las paredes de aceite, di que ungiendo. ¿A dónde ha visto usted esas prácticas aquí en la Escritura? ¿A dónde ha visto usted que la iglesia del Cristo, del Nuevo Testamento, tuvo esas prácticas? Cuando habla de ungir con aceite era porque no había medicina antes y así se curaban las heridas, hermano. No es que hay que andar untando de aceite a la gente. Él ni que lo quiera freír, ¿me entiendes? Pero el asunto, hermano, es que hay un montón de cosas que como iglesia del Cristo nos puede contaminar. Entonces dice el Señor, olvídense de eso, ustedes no están para eso. ¿Quieren saber lo que yo digo? ¿Quieren oír mi voz? Dice, estas palabras que yo les hablo, póngalas en su corazón. Y luego dice, repitan a sus hijos. Compartan a otras personas. Eso es la verdadera palabra de Dios. Pero todo ese montón de charlatanerías y engaños del diablo, hermano. Pobre. Gracias al Señor que nos sacó de ahí, ¿verdad? Porque en algún momento ya tenemos varios años, más de 15 años quizás, y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Porque venimos de ver mentirosos y engañadores, estafadores, falsos, gente que no predica el Evangelio, gente que no anuncia a Cristo, predica unciones. Vengan para acá todos los que quieran recibir unción. Esta va corriendo, íbamos corriendo. ¿Y para qué? Para que le den un empujón en la frente y vaya de espalda. ¿Y para qué? Para volver a levantarle y seguir lo mismo o peor. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pero ahora que hemos creído, entonces dispongámonos a la obediencia correcta. Amén. Ahora, versículo 13. Ahora dice en el versículo 12, es abominación. Al Señor esas cosas, hermano, no, eso no es aprobado por Dios. Le abomino. Amén. Pero dice el versículo 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y fíjese que aquí, por eso le digo, la gente se pega unas perdidas con la palabra de Dios por ignorancia. Cuando dice perfecto, no está hablando de que no se equivoque. Nosotros tenemos el concepto correcto del perfecto, ¿verdad? Y es aquel que no se equivoca y que todo lo hace bien. Pero cuando dice perfecto serás delante de tu Dios, está hablando de la condición del corazón. ¿Sí? ¿Se acuerda que el Señor Jesús dijo, supremamente benditos los de limpio corazón? Ese limpio corazón o ese corazón puro es el que dice aquí perfecto. A esa perfección está haciendo referencia. A un corazón, hermano,
íntegro para con Dios, sin dobleces, como dije aquel día, realmente somos sinceros con el Señor. ¿Sí? No estamos creyendo que Dios no sabe lo que realmente queremos. Como dice el Señor, Él conoce el corazón. Amén. Dice, por eso es que lo que piden, dice, sean perfectos, tengan un ánimo sincero delante de mí. No me busquen con dobleces o con doble intención. O no me fijan, pues no piensen que yo no me voy a dar cuenta de su condición real en su corazón. Entonces, esa perfección habla de pureza de corazón. En el corazón en el cual no hay lugar para nadie más que para Él. Ese es un corazón perfecto. Un corazón libre de idolatría. Y por eso es que estas cosas que ya le dije que tienen que ver con el mundo, que dijimos que son idolatría. Cuando nosotros las desechamos, ¿qué? Tenemos un corazón libre de esos apegos. Y nuestro Señor es lo más importante. Y no nos cuesta, ¿se entiende esto? Pero viene de Dios, porque quien transforma el corazón es el Señor. Entonces, si nos dice sean perfectos, es porque Él nos ha dado la capacidad de sentir conforme a su voluntad. David, dice la Escritura, que era conforme al corazón de Dios. Y significa que David nunca hizo nada malo. Pero es que había un deseo en su corazón. Cuando este hombre le fallaba al Señor, iba delante de él y lloraba y le dolía. ¿Sí? No el pecado, le dolía la actitud suya de haberle fallado al Señor. Porque después de que falló con la Betsabé, siguió con ella, no es que la dejó. ¿Verdad? Ay, yo no quiero ver a esta mujer. No, claro que la quería seguir viendo. Pero el asunto es que su arrepentimiento o su dolor delante del Señor era por haber preferido, en ese caso, el pecado al Señor, ¿verdad? Por no haber actuado conforme a la voluntad de Dios, porque que tenía que ser el rey allí baboseando en el terrado del palacio, si no andaban en guerra, pues él tenía que andar al frente del ejército allá. ¿Quién nos manda a quedarnos en una casa haciendo nada? ¿Verdad? O andar de desocupados ahí sin oficio en cualquier lado, en el centro histórico. ¿verdad? Nos va a caer una bala perdida, hermano. No nos arriesguemos. Pero, dice el Señor, sean perfectos. Dispongan su corazón. Sepan que yo conozco los pensamientos y las intenciones del corazón. Y lo que hagan, dice, de dicho, o sea, de palabra o de hecho, para mí. Amén. Ese es el corazón que debemos anhelar tener con el Señor. Podrá que para la gente no estemos haciendo mucho, pero el que escudriña los corazones es el Señor. Dice que Él paga a cada uno conforme a eso. Entonces, hermano, busquemos esa sinceridad del corazón con el Señor, esa perfección que pide Él. No perfección, como ya dije, no es equivocarse. Perfección es tener la disposición a preferirlo a Él y a ser sincero con Él, a ser íntegro. Señor, tú sabes, perdóname. Y entonces estar en ese proceso de buscar la voluntad de Dios, ¿entienden? No es perfección absoluta, es perfección anhelada en la comunión con Dios. Señor, o sea, que como decía David, fuera de ti, decía, no deseo nada en la tierra, no quiero desear nada. Y la otra decía, Él crea un corazón limpio y renueva un espíritu noble dentro de mí. Ese anhelo es el que dice el Señor. Sean perfectos como y el Señor Jesús lo dijo. Esto lo repitió el Señor en Mateo 5:48, dentro de las bienaventuranzas. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección habla de fidelidad. Y por eso hablamos de la fidelidad al Cristo.
Cuando nosotros nos disponemos a ser fieles al Señor, obedientes a Él, a seguir su palabra, a seguir su voluntad, entonces estas cosas que el Señor nos pide dejar no nos van a costar. Apego al mundo, apego a personas, a cosas. Ahí vamos a ir quedando en el camino, hermano. Y el Señor, que conoce nuestros corazones, va a permitirnos, va a facilitar que esas cosas puedan ser una realidad en nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque van orientadas al propósito suyo, y su propósito es que usted y yo, como pueblo suyo, seamos santificados, seamos sus santos y cumplamos el propósito suyo en el llamado que Él nos ha hecho, como su iglesia, como su pueblo. Amén. Dice, como dice Primera de Pedro 2:9 era, ¿verdad? Mas vosotros sois, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí en esa ubicación tratemos de estar y entender que estamos. Pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del Cristo. Amén, amado. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es nuestro propósito. Si piensa que hay otro. Primera de Pedro, pues no andaba mal. Hoy no me equivoqué. Gracias, Señor, de la poca vez. La mayoría de veces me equivoqué. Pero, que sea el Señor, hermanos, entonces ministrándonos su voluntad en cuanto a este llamado y esta exhortación que nos hace esta amonestación a santificarnos y a ser santos y perfectos para Él. Amén, amados. Pongámonos de pie, mis amados, y oramos un momento, dando gracias al Señor. Señor y Padre, que estás en los cielos, bendito tu nombre. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Bendito seas por siempre. Gracias por proveernos, Señor, en la fe del Cristo, en la fe de tu eterno evangelio que has querido revelarnos, Señor, la condición para poder estar en comunión contigo y gozar de esa comunión. Que el mundo, Señor, no sea más importante para nosotros. Que los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, Señor, que no provienen de ti, no nos aparten, Señor. Que no nos absorba el mundo. Que podamos vivir para ti, Señor, y que tengamos un corazón fiel a ti, un corazón sincero, un corazón puro, en el que no haya otro deseo más que agradarte a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos. Que todos los días dispongamos el corazón para serte fieles. Y perdona, Señor, nuestras infidelidades en ese sentido, Dios, por favor. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, amados.